Muy buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros nos encontrábamos eh, desarrollando la figura de la sucesión legal o ab intestada. Veíamos cuál es el concepto, es aquella que emerge en virtud de la ley, regula la transmisión patrimonial. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, ¿no? Veíamos el fundamento racional de esta y que surge de las relaciones de afecto que tendrían y que habrían tenido el de cuyos con sus parientes más cercanos. Veíamos además los principios que rigen esta, analizábamos ciertos presupuestos y nos hemos detenido en el derecho de la representación hereditaria que se da en los descendientes y parientes colaterales, ¿no? No se da la representación en ascendientes, por ejemplo. Veíamos así, avanzábamos entonces, veíamos cuáles son los efectos jurídicos de la representación y en nuestra última clase nosotros hemos analizado el tema de la sucesión de los hijos y descendientes. Cuando nosotros hablábamos de la sucesión de los hijos y descendientes, veíamos que el principio de igualdad resulta sumamente importante, ¿no? Resulta sumamente importante. Y respecto a los hijos premuertos, respecto a los hijos que tienen algún impedimento para suceder establecido por ley, como la indignidad, la desheredación o la renuncia, entonces acontece la figura o el instituto jurídico de la representación, ¿no? Los descendientes heredan por derecho propio, ¿no? Por cabeza, como se dice. Mientras que sus descendientes, en caso de existir premuerte o impedimento, suceden por representación o por estirpe, como habíamos analizado. Entonces, analizábamos estos aspectos, veíamos que hay un régimen anacrónico de nuestro Código Civil con respecto a las disposiciones de niñez y adolescencia, ¿no? Nosotros veíamos que hay cierto desfaz, ya que, por ejemplo, se establece que los hijos del adoptado no van a poder suceder más que, bueno, a los parientes del adoptante, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí hay cierta inconsistencia con la ficción establecida por ley, con esta ficción que, bueno, busca el interés superior del menor. Y bueno, no sé si es una ficción como tal, ¿no? Ahorita estamos tratando de usar un sinónimo. Con esta determinación creo que sería lo más idóneo, porque es, la teoría de la ficción hace tiempo también se la ha debatido. Eh, como les decía, ¿no? Por esta disposición, por la disposición de la ley, por el imperio de la ley, los, los adoptados, las personas adoptadas, tienen la misma calidad que un hijo consanguíneo, ¿no? Entonces lo analizábamos y veíamos algunas disposiciones inherentes a estos aspectos. Veíamos también cuál era la diferencia entre la adopción y la arrogación, veíamos la sucesión de los padres posteriormente. Una vez que hemos analizado la sucesión de los descendientes, hemos analizado la sucesión de los ascendientes. Veíamos que cuando estos concurren con el cónyuge tendrán una mitad para cada uno, ¿no? Si es que el cónyuge concurre a la sucesión hereditaria con los descendientes, entrará como un hijo más. Esto lo hemos ido revisando, hemos analizado la figura del cónyuge como sucesor legal y estábamos yendo en orden, ¿no? El orden sucesorio tiene en primer lugar a los descendientes, en segundo lugar a los ascendientes, en tercer lugar al cónyuge o conviviente. Decíamos nosotros, analizábamos, manifestando que el cónyuge tiene que tener una, o mejor dicho, el conviviente requiere de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ¿no? O de la certificación que voluntariamente hayan logrado recabar del registro civil, ¿no? Una vez que analizábamos estos aspectos, veíamos también cuánto le corresponde al cónyuge y había que identificar de manera muy clara cuáles eran los bienes que ingresan en la comunidad de gananciales, ¿verdad? No hay que confundir los bienes de la comunidad de gananciales con los bienes que entrarían al, eh, al acervo hereditario. Entonces, un 50% le correspondería, claro está, al cónyuge que habría fallecido, al difunto, al causante, al decuyus.
y esto sí entraría a la sucesión hereditaria, pero no hay que confundir la totalidad de los bienes, es decir, sí hay que extraer de ahí el 50% de los bienes del otro cónyuge, ¿no? De los bienes del otro cónyuge. De igual manera, el caudal hereditario, acervo hereditario, patrimonio sucesorio, también llamado, del cónyuge premuerto está compuesto por los bienes, el patrimonio propio, ¿no? Los bienes denominados parafernales, bienes patrimoniales parafernales, es decir, los bienes que han sido adquiridos previamente a la unión conyugal o bienes que han sido heredados. Entonces, estos ingresan para que los herederos puedan suceder, ¿no? Una vez que nosotros hemos analizado esto, hemos visto que puede darse la sucesión mixta del cónyuge con los ascendientes o descendientes. Veíamos que varía la situación, esto ya lo hemos manifestado hace un instante. Veíamos también la figura del cónyuge en matrimonio putativo, es decir, aquel matrimonio que tenía algún impedimento o defecto, pero que ha sido contraído de buena fe, celebrado con la existencia de un impedimento, pero ignorado por uno o ambos contrayentes, que de todos modos han ido, bueno, han llegado a tener inclusive, se podría decir, una posesión de Estado, ¿no? Algo similar a una posesión de Estado. Después de revisar esto, hemos visto que hay ciertas causas de exclusión de la sucesión del cónyuge y de esta manera hemos podido concluir nuestra última clase, ¿no? Hoy corresponde analizar la sucesión de los parientes colaterales y también la sucesión del Estado, ¿ya? En el cuarto lugar, en el orden sucesorio, se encuentran, bueno, también en el penúltimo lugar, penúltimo y cuarto lugar, se encuentran los parientes colaterales, ¿no? Denominados también herederos simplemente legales, después de los descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite. El fundamento de esta sucesión es la idea de cariño o afecto que se siente hacia los parientes en general. La intensidad de ese sentimiento afectivo es la que justificaría que los parientes colaterales ingresen en la sucesión hereditaria. El cariño familiar, nos dicen los teóricos españoles, primero desciende, ¿no? Es decir, va en primer lugar a los hijos, posteriormente asciende hacia hacia los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. En primer lugar están los descendientes, nos dicen, ¿no? Los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos. Entonces, ese es el orden, ¿no? Primero desciende, luego asciende y por último, debilitándose, se expande a las ramas colaterales, se expande por los lados, por lo que la sucesión se dirige en ese orden que hemos manifestado, ¿no? Primero descendientes, luego ascendientes, bueno, resguardando los derechos del cónyuge y además tenemos después a los parientes colaterales. Esa relación afectiva es la que fue considerada como base para establecer el orden sucesorio de los parientes colaterales. La naturaleza jurídica de este instituto jurídico, es decir, las peculiaridades que lo diferencian de otras formas de sucesión, son las siguientes. En primer lugar, los parientes colaterales o transversales proceden de un tronco raíz común. No descienden unas de otras. Este es el caso de los hermanos, de los primos, los sobrinos, ¿no? Nosotros cuando revisábamos el parentesco y cómo computar el mismo, veíamos que no hay solo una línea directa ascendente y descendente, sino también hay una línea colateral. ¿A ver? Hay una línea colateral que depende, bueno, cuyo parentesco, cuyas relaciones de parentesco dependen de la existencia de un tronco común. En segundo lugar, al no existir vínculo directo con el decuyus, no gozan de derecho a la legítima porque no son herederos forzosos, ¿ya? Solo los herederos forzosos tienen la legítima, es decir, una porción que la ley les reserva y que no puede ser dispuesta por el decuyus. En cambio, en el caso de los herederos simplemente legales, que son los que estamos estudiando ahora, no existe legítima, ¿ya? No hay una parte reservada por la ley
para los, para los, para los parientes colaterales. No hay una porción que necesariamente se tenga que reservar para ellos y por tanto no hay una limitación para el causante respecto a su disposición de los bienes que tenga que ver con los parientes colaterales. ¿Me entienden? No hay entonces una legítima para ellos. Pero en caso que no haya disposición testamentaria, los parientes colaterales ingresan en la sucesión hereditaria. Y vamos a ver cuáles son las reglas para su ingreso en la relación sucesoria. En la sucesión colateral, finalmente, se produce el principio de la exclusión por la proximidad del grado o vínculo de parentesco. En primer lugar, entonces, en la línea colateral estarán los hermanos. Los hermanos son las personas que descienden de los mismos padres, o solamente de un mismo padre, o solamente de una misma madre, ¿no? De la misma madre. Son parientes colaterales que se encuentran en el segundo grado, ya que existen dos generaciones que los separan, contando desde el tronco común. Como ustedes han visto, el momento que nosotros realizábamos el cómputo de grados, ¿no? En primer lugar, ascendemos hasta el tronco, hasta ahí tenemos un grado o una generación, luego volvemos a bajar hacia el hermano, entonces estamos en un segundo, en un parentesco de segundo grado en línea colateral. Los hermanos entonces pueden ser consanguíneos, paternos, llamados también seminales, cuando tienen un mismo padre, pero la madre es diferente. También son denominados uterinos o maternos cuando tienen una misma madre, una madre común, pero el padre es distinto. Ese origen biológico es el que hace que sean considerados como hermanos unilaterales, ¿no? O medios hermanos. Y los medios hermanos, como vamos a ver, también ingresan en la relación sucesoria, pero de diferente manera. En cambio, los hermanos también pueden ser carnales, ¿no? Son aquellos que, los hermanos denominados carnales o de doble vínculo, hermanos, son tanto consanguíneos o seminales como uterinos. Por lo que tienen, bueno, estos tienen el mismo padre y madre. Los hermanos y sus descendientes pueden llegar a tener la vocación para ser sucesores. El artículo 1109 de nuestro Código Civil establece en su parágrafo primero lo siguiente: al que muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge o conviviente, suceden según las reglas de la representación los hermanos y los hijos de los hermanos, sobrinos y los hijos de los hermanos premuertos, ¿no? O de otra manera, impedidos para heredar. El mismo artículo refiere que los hermanos unilaterales heredan, pero los hermanos unilaterales heredan la mitad de la porción correspondiente a los hermanos de doble vínculo, ¿ya? De lo expresado se evidencia entonces que existe diferencia según el origen de la familia de donde proceden, de acuerdo al vínculo que los une. Entonces, estimados estudiantes, si no hay hijos ni descendientes, si no hay padres ni ascendientes, si el decujus tampoco tenía un vínculo matrimonial subsistente, bueno, que existía al momento de su fallecimiento, suceden los parientes colaterales y ahí ingresan los hermanos, ¿no? Ingresan los hermanos. Pero los hermanos no de doble vínculo van a ingresar en igualdad de condiciones entre ellos. Sin embargo, los hermanos de un solo vínculo van a tener la mitad de lo que les correspondería, ¿no? Al resto de los hermanos. Otra hipótesis del código, otra hipótesis que el código establece es que cuando el causante no deja hermanos supérstites o cuando cualquiera de ellos premuere al decujus o cuando existe un impedimento como la
indignidad, la desheredación o cuando uno de los hermanos ha renunciado, no puede acceder, no puede, digo, pueden acceder los descendientes de los hermanos, ¿no? Es decir, los sobrinos. Concurren entonces por el derecho de representación. De lo que evidenciamos que existe la posibilidad de la sucesión mixta incluso, entre tío y sobrino. Imaginemos entonces que una persona ha fallecido sin dejar ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, ¿no? Pero tenía 3 hermanos. Si hay 3 hermanos, uno ha fallecido, entonces ha dejado 2 hijos, existirían en ese caso 2 hermanos y 2 sobrinos. ¿No ve? Los hermanos van a ingresar en una tercera parte y los sobrinos, por representación, los que han quedado, van a ingresar en esa última tercera parte. Concurrencia de los hermanos de doble vínculo y simple vínculo. De lo que ya hemos manifestado hace un instante, se deduce además que existen 2 clases de hermanos, ¿no? Que reciben la herencia de diferente modo. Los hermanos carnales que proceden de doble vínculo suceden por cabeza o por derecho propio al causante en la misma proporcionalidad de la cuota de herencia. Los hermanos unilaterales, por otro lado, o uterinos, descienden de uno solo de los padres y les corresponde solamente el 50% o la mitad de la porción de la herencia que reciben los hermanos de doble vínculo. La sucesión, como habíamos manifestado, puede darse entre hermanos y sobrinos. Los hermanos ocupan el segundo lugar, los hermanos ocupan, mejor dicho, el segundo grado, ¿no? Es un lugar preferente en la línea colateral sucesoria. Entonces tienen preferencia, por ejemplo, respecto a los tíos, respecto a los primos. En caso de concurrir los hermanos a la relación sucesoria y entre ellos existe uno que ha renunciado o no ha podido percibir su parte, se produce, como habíamos dicho, el derecho de representación en favor de los sobrinos. Los sobrinos ocupan su lugar, el lugar de su ascendiente, ingresan a la sucesión para recibirla en el lugar y grado que correspondía recibir a su padre. Según manifiesta Félix Paz, la representación solo tiene lugar entre los tíos y sobrinos carnales, ¿ya? Sin embargo, esto no se encuentra expresamente previsto en el Código Civil. La sucesión de los sobrinos únicamente. ¿Qué pasa, estimados estudiantes, si una persona no ha dejado hermanos tampoco, pero sí ha dejado sobrinos? En este caso es diferente. Ya no opera la representación. Veamos qué es lo que pasa. Cuando se abre la sucesión y concurren a ella solo sobrinos, estos van a heredar por partes iguales, es decir, que se dividen la masa hereditaria entre tantos sobrinos como sean, sin tomar en cuenta si hay número desigual entre hijos, entre hermanos del causante. Así lo establece el artículo 1087 de nuestro Código Civil. En este caso, cada sobrino es pariente en tercer grado y concurre a la herencia por derecho propio, si no existen los tíos, por lo que no se produce la figura de la representación. En el mismo grado, los parientes unilaterales heredan la mitad de la cuota correspondiente a los parientes de doble vínculo, ¿ya? Si es que hay entonces solo sobrinos, estos ya entran por derecho propio. En cambio, si habría un hermano y sobrinos, ahí los sobrinos sí ingresan en representación de los otros hermanos. Si hay sobrinos que tienen, bueno, sobrinos, pero por un vínculo solo, un vínculo unilateral que existía entre el hermano premuerto y el de cuyus, entonces en este caso estos sobrinos heredan la mitad de la cuota correspondiente a los que tenían el doble vínculo. En caso de no existir ni hermanos ni sobrinos hasta el 4º grado, ojo, hasta el 4º grado,
de la relación de parentesco, la herencia se difiere a los otros parientes colaterales más próximos hasta el tercer grado, ¿no? Entonces, el artículo 1110, parágrafo 1 del Código Civil, así lo establece. Si se abre la sucesión hereditaria, entonces, y no existe descendientes, ascendientes, cónyuge, tampoco hermanos o sus descendientes hasta el cuarto grado, lo que sucede, estimados estudiantes, es que ingresan otros parientes colaterales más próximos hasta el tercer grado. ¿Y estos quiénes serían? Claro está que estos serían los tíos, ¿no? En este suborden, la concurrencia solo se produce hasta los tíos carnales, es decir, hermanos del padre o madre del causante. ¿Ya? Los hermanos del padre o madre del causante. Los tíos entonces podrían ingresar a la sucesión hereditaria únicamente en caso que el de cuyos no haya dejado hermanos ni tampoco descendientes de los hermanos hasta el cuarto grado de parentesco. Finalmente, y para concluir nuestra clase del día de hoy, y también esta temática tan importante que se refiere a la sucesión legal o ab intestato, corresponde revisar la sucesión del Estado. Entonces, estimados estudiantes, cuando no existen ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, ni hermanos, ni descendientes de los hermanos hasta el cuarto grado, ni tíos, es decir, ni parientes colaterales en el tercer grado, corresponde que el Estado ingrese a la sucesión hereditaria. El artículo 1111 de nuestro Código Civil establece que a falta de otros llamados a suceder, la herencia se defiere al Estado. La adquisición, estimados estudiantes, opera de puro derecho. No es necesario que el Estado tenga que aceptar, no es necesario que el Estado tenga que ir ante un notario, ante un juez, ni que tenga lugar la renuncia, ¿no? Tampoco el Estado puede renunciar. Ojo. El Estado no responde por las deudas hereditarias más allá del valor de los bienes adquiridos, ¿ya? Entonces, si el Estado ha ingresado a la sucesión hereditaria, el Estado solo puede responder a las deudas del decuyus hasta el monto que alcancen los bienes del decuyus. No puede extenderse más allá. Entonces, el Estado hereda cuando no se deja herederos forzosos, ni simplemente legales o parientes colaterales, o sea, sobrinos hasta el cuarto grado, o tíos carnales, ¿no? Que son parientes colaterales en tercer grado. Según algunos autores, es un sucesor irregular el Estado, ¿no? Porque solo responde hasta el monto que alcancen los bienes. Hasta ese punto. No puede, esto es intra vires, ¿no? No es como nosotros habíamos visto en el caso de los herederos forzosos o incluso de los, sí, en el caso de los herederos forzosos, en el cual ellos tienen una sucesión ultra vires hereditatis, ¿no? Es decir, que ellos, en caso de aceptar la herencia, tendrán que responder además por las obligaciones, es decir, tendrán que cumplir las obligaciones hasta con su propio patrimonio. Otros autores nos dicen que el fundamento de la sucesión del Estado va a radicar en el poder de soberanía, el también denominado ius imperi, que ejerce en su territorio sobre los ciudadanos, ¿no? Entonces, al tener este poder el Estado, va a ser un sucesor a título universal, nos dicen algunos autores. Otros, por su parte, nos dicen que no puede ser un heredero universal, sino que el Estado sería un heredero particular, bajo beneficio de inventario, porque responde intra vires hereditatis. Es decir, que el Estado solo respondería dentro de los límites del acervo hereditario del decuyus, es decir, el Estado no puede llegar a cumplir las obligaciones con su propio patrimonio, ¿ya? Con ese patrimonio público, no puede hacerlo el Estado. El Estado, entonces, responderá a los deudores del decuyus
solo con los bienes del causante. Entre las características de la sucesión del Estado, nosotros podemos encontrar las siguientes. El Estado, estimados estudiantes, en primer lugar es un sucesor irregular. Es heredero a título universal y a título particular. ¿Ya? Porque hemos visto, no hay un debate ahí. Es a título universal porque, bueno, finalmente hereda esa universalidad, pero también es a título particular. ¿Por qué? Porque solo vas a heredar los bienes bajo un límite, ¿no? Es un heredero también simplemente legal, porque concurre por el principio de la ley y concurre, como nosotros hemos visto, en caso de inexistencia de otros herederos, de los herederos forzosos, que son los descendientes, ascendientes y cónyuge, y de los otros herederos simplemente legales, entre los cuales estarán los parientes colaterales. ¿No ve? Cuando no existen entonces estos parientes colaterales, es decir, los hermanos del decuyus, los sobrinos del decuyus o los descendientes de los hermanos del decuyus hasta el 4º grado, y tampoco concurran los tíos del decuyus, entonces sucederá el Estado. Capta la totalidad de la herencia, tanto los bienes activos como los bienes pasivos. ¿Ya? El Estado hereda los pasivos, pero como hemos visto, tiene un límite, ¿no? No va a pagar con su propio patrimonio. Debe pedir la posesión judicial de los bienes. Si bien el Estado no debe aceptar la herencia, no debe hacer un trámite de aceptación de herencia, si bien el Estado, además de no hacer un trámite de aceptación de herencia o de renuncia, por ejemplo, no puede renunciar, el Estado no puede renunciar, por cierto, como habíamos manifestado. El Estado sí debe pedir la posesión judicial de los bienes. Esto para ingresar en posesión efectiva de los mismos, ¿ya? Esto sí podrá pedirlo entonces a la autoridad judicial. El Estado además no goza del derecho de opción, ¿no? Sucede de pleno derecho. Nosotros habíamos visto que los momentos de la sucesión o la cronología de la sucesión está conformada en primer lugar por la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión se da con el fallecimiento natural o presunto de la persona o declarado presunto. Después viene la vocación, ¿no? Es decir, la vocación es el título que tienen los herederos que puede emanar de la ley o del testamento, ¿no? El Estado tiene vocación por ley. Ya hemos visto en qué caso, ¿no? Y además tenemos la delación, ¿no? El momento en el que el heredero puede aceptar o rechazar la herencia. Ahí surge el derecho de opción para algunos herederos, porque el Estado no comprende, no está comprendido entre estos herederos que tienen el derecho de opción, es decir, de aceptar o rechazar la herencia o de aceptar con beneficio alimentario. No, el Estado sucede por ley. La ley así lo dispone y el Estado entonces va a heredar como un heredero simplemente legal. Está reatado a pagar las deudas hereditarias del causante. Así es, pero solo lo hará con el límite del valor de los bienes de la herencia. Hablemos ahora de la cuestión de la herencia vacante y bienes mostrencos en el derecho de sucesiones. Una vez que una persona fallece sin dejar sucesores, sin dejar herederos, concretamente, podría decirse que hay bienes sin dueño, ¿no? Pero hoy en día no existe esa posibilidad porque ya hemos visto que el Estado ingresaría como un sucesor de pleno derecho. Los bienes vacantes, estimados estudiantes, son aquellos bienes que no tienen dueño, ¿ya? Los bienes mostrencos son también bienes sin dueños, pero se refieren a bienes muebles o semovientes que no tienen dueño y se encontrarían entonces abandonados. En Roma, cuando no existía heredero alguno, la herencia se declaraba vacante, es decir, que no había nadie que reclame esos bienes, ¿no? Y los bienes posteriormente, después de declararse vacantes, pasaban al fisco. Hoy en día, estimados estudiantes, existe un procedimiento para la sucesión del Estado y este lo encontramos previsto en nuestro Código Procesal Civil.
¿ya? Nuestro Código Procesal Civil establece que en vía voluntaria una persona puede poner en conocimiento del juez sobre ciertos bienes que se encontrarían vacantes. Se hace la declaración de bienes vacantes por parte del juez y esta persona que ha puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional de estos hechos tendrá derecho a una parte del valor del bien. Aspectos que no debemos dejar pasar, ¿ya? El artículo 481 del Código Procesal Civil nos dice que la sucesión del Estado se rige en primer lugar por las reglas del Código Civil. Y nosotros ya hemos visto en qué casos puede llegar a suceder el Estado, ¿no? Y el Estado entonces adquirirá el caudal hereditario previa declaratoria de bienes vacantes. El procedimiento está establecido en el artículo 482 del Código Procesal Civil, ¿no? Cualquier persona puede denunciar ante la autoridad judicial la existencia de bienes vacantes. Al admitir la denuncia, el juez, concretamente, va a designar un curador, que va a ser un servidor del representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Hoy en día hay una institución, concretamente, que tiene competencias para esto, que se llama CENAPE, ¿no? CENAPE, no CENAPI, por si acaso. Y bueno, entonces, este representante del Estado va a tener personalidad suficiente para intervenir en todos los trámites y recursos que existan en este tipo de procesos. El curador entonces acepta el cargo y levanta un inventario enumerando los bienes. Practicadas estas medidas de seguridad previstas por nuestro Código Procesal Civil, se ordena la publicación de un edicto 2 veces cada 15 días en un periódico de circulación nacional. Tratándose de bienes muebles y semovientes, la publicación solo se haría una vez. Si dentro del plazo para las publicaciones del edicto se presenta un interesado, alegando que es propietario, a título de herencia u otro cualquiera, entonces se declara contencioso el procedimiento y se tramita en la vía ordinaria, ¿no? Para ver si efectivamente le corresponde el derecho a esta persona que dice tener derechos sucesorios sobre el bien. Si no se presentan algún interesado, bueno, si no se presentan interesados, dentro del plazo de 30 días después de la publicación de los edictos y de 8 días en el caso de muebles, se va a dictar una resolución declarando los bienes de propiedad del Estado. Al mismo tiempo, se ordena la tasación de los bienes por un perito nombrado de oficio. Y el denunciante, es decir, el que puso en conocimiento sobre estos bienes, va a tener derecho a la cuarta parte del valor de los bienes. Este valor se va a determinar, como ya se les ha manifestado, por un perito, ¿no? Evaluador de estos bienes, teniendo entonces la persona que ha puesto en conocimiento de la autoridad este derecho a percibir una cuarta parte. En el derecho romano, además, existía una figura que se denominaba la herencia yacente, ¿no? En Roma se concebía la herencia yacente como el estado jurídico de la misma ante la inexistencia de herederos forzosos del causante. Cuando no existían entonces herederos forzosos, existía una herencia yacente. Esta situación se daba durante el tiempo también entre el tiempo intermedio entre el llamado a adquirir la herencia y la aceptación de la misma por los herederos voluntarios. La herencia yacente entonces existía el momento en que se aperturaba la sucesión con el fallecimiento, dejando ciertos bienes, y el momento en el que la persona podía llegar a aceptar la herencia. Hoy en día ya no tiene ese significado la herencia yacente. En la actualidad, la herencia va a ser considerada yacente cuando el heredero o legatario no ha entrado todavía en posesión, ¿ya? Nosotros sabemos que por el solo imperio de la ley ya ingresan, ¿no? En posesión, pero si no ha entrado todavía en posesión efectiva, material, entonces ahí habría una herencia yacente. Es decir, que su situación de herencia
Ya habría sido causada, ya está establecida por la ley, pero aún todavía no ha sido adquirida. Ahí estamos ante una herencia yacente. También la terminología de herencia yacente se entiende como la situación en la cual no se han hecho las particiones en caso de haber varios herederos, ¿no? Pues como ustedes saben, cuando acontece este fenómeno sucesorio, este fenómeno jurídico, puede suceder que sean varios los herederos, y eso ya lo hemos estudiado, pueden ser varios hermanos, pueden ser varios tíos, pueden ser varios sobrinos, etcétera. Pero en estas circunstancias, todos tienen derecho sobre todos los bienes. Entonces, si es que, por ejemplo, existe un bien inmueble, todos serán propietarios de ese bien inmueble, copropietarios de ese bien inmueble, ¿no? Y en este caso, en caso de tratarse de un bien que sea, que no pueda, no sea fácilmente divisible, que no admita su división, tendrá que procederse al procedimiento para poder vender el bien, inclusive, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, la herencia yacente también es un término para aquel bien que todavía, sobre el cual todavía no hay particiones, ¿no? Hasta acá hemos podido ver entonces la temática de la sucesión legal o avintestada, ¿no? Avintestato también denominada. Es decir, es aquella sucesión que emana de la ley cuando el de cuyus no ha dejado una disposición testamentaria o cuando la ha dejado, pero esta ha sido declarada nula, ¿ya? Entonces, la sucesión legal acontece por el solo imperio de la ley. No debemos olvidar esto, estimados estudiantes, ¿no? Acontece, habíamos dicho, y opera cuando el de cuyos ha fallecido sin dejar disposición testamentaria, o cuando ha otorgado testamento pero ha sido declarado nulo, o finalmente opera también cuando el testamento ha sido dejado pero no comprende la totalidad de los bienes, ¿ya? Cuando no se ha dispuesto la totalidad de los bienes y hay ciertos bienes sobre los cuales tiene que establecerse la titularidad, ¿no? Y sobre los cuales, claro está, operaría la sucesión por causa de muerte. Hemos podido analizar varios aspectos que ustedes no deben dejar pasar por alto, pues la sucesión legal o hereditaria, la sucesión legal o avintestado, mejor dicho, o avintestato o avintestada, es la más común, estimados estudiantes, en nuestra cultura jurídica. Las personas en nuestra cultura jurídica, como habíamos manifestado, no acostumbran dejar testamentos, ¿no? Y bueno, si es que dejan testamentos, también ustedes tendrán que ser sumamente cuidadosos al asesorar a una persona que así considere pertinente, pues vamos a ver que el testamento es un instrumento, es un acto jurídico sumamente formal, ¿ya? Y hay diferentes tipos de testamento que van a tener entonces validez únicamente cuando se cumplan con los requisitos establecidos por ley. En nuestra siguiente clase ya nos corresponde analizar la sucesión testamentaria. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen alguna pregunta, si es que tienen alguna consulta, son libres de realizar la misma en esta sesión sincrónica o también pueden acudir a nuestro foro de consultas que se encuentra en plataforma. Muchas gracias por su atención. Estaré atento a sus consultas.